Martin Luther King Jr., nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, fue un pastor, activista y líder del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Su compromiso con la justicia, la igualdad y la no violencia transformó la sociedad estadounidense y dejó un legado duradero en la lucha por los derechos humanos. Martin Luther King Jr. nació en una familia de clase media en el sur segregado de Estados Unidos. Su padre, Martin Luther King Sr., era pastor en la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, y su madre, Alberta Williams King, era maestra de escuela. Desde una edad temprana, King estuvo expuesto a la injusticia racial, lo que moldeó su perspectiva y su compromiso con la igualdad. King asistió a la Booker T. Washington High School, donde se destacó académicamente. A los 15 años ingresó en el Morehouse College, una institución históricamente negra, donde obtuvo su licenciatura en Sociología en 1948. Posteriormente, asistió al Crosser Theological Seminary en Pensilvania, donde se graduó en 1951 con una licenciatura en Teología. Continuó su educación en la Universidad de Boston, obteniendo un doctorado en Teología Sistemática en 1955. En 1953, King se casó con Coretta Scott, una talentosa cantante y activista por derecho propio. Juntos tuvieron 4 hijos: Yolanda, Martin Luther King III, Dexter y Bernice. Coretta Scott King fue una colaboradora crucial en el trabajo de su esposo, apoyándolo en sus esfuerzos y continuando su legado después de su muerte. El liderazgo de King en el movimiento de derechos civiles comenzó en 1955, cuando fue elegido presidente de la Asociación de Mejoramiento de Montgomery. Ese año, Rosa Parks fue arrestada por negarse a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús de Montgomery, Alabama. El incidente desató el boicot de autobuses de Montgomery, una protesta masiva de 381 días contra la segregación en el transporte público. Inspirado por las enseñanzas de Mahatma Gandhi y por su fe cristiana, King adoptó la filosofía de la no violencia como el núcleo de su activismo. Creía que el amor y la resistencia pacífica podían transformar la sociedad y lograr la justicia. Esta filosofía se convirtió en la base de muchas de las protestas y campañas del movimiento de derechos civiles. El 28 de agosto de 1953, King pronunció su discurso más famoso, I Have a Dream, durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Ante una multitud de más de 250.000 personas reunidas en el Lincoln Memorial, King articuló su visión de una América donde todas las personas fueran juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Este discurso se ha convertido en un símbolo icónico de la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial. El activismo de King fue fundamental para la aprobación de importantes leyes de derechos civiles en Estados Unidos. La Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía la discriminación racial en los lugares públicos y el empleo, y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que eliminaba las barreras raciales para votar, fueron logros clave del movimiento. En 1964, King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en la lucha no violenta contra la segregación racial. A los 35 años, se convirtió en el galardonado más joven de la historia en recibir este honor. En los últimos años de su vida, King amplió su enfoque para incluir la justicia económica y la oposición a la guerra de Vietnam. En 1968, lanzó la Campaña de los Pobres, que buscaba abordar la pobreza y la desigualdad económica en Estados Unidos. Esta campaña culminó en una marcha masiva en Washington, D.C., conocida como la Marcha de los Pobres. El 4 de abril de 1968, mientras se encontraba en Memphis, Tennessee, para apoyar a los trabajadores sanitarios en huelga, King fue asesinado en el balcón del Motel Lorraine. Su asesinato provocó conmoción y dolor en todo el mundo
y desató disturbios y manifestaciones en numerosas ciudades estadounidenses. El legado de Martin Luther King Jr. es profundo y duradero. Su vida y su trabajo transformaron el panorama social y político de Estados Unidos. En 1983, el presidente Ronald Reagan firmó una ley que establecía el Día de Martin Luther King Jr., un feriado federal que se celebra el tercer lunes de enero cada año. La figura de King sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Su filosofía de la no violencia y su sueño de una sociedad libre de racismo continúan inspirando a generaciones en todo el mundo. Martin Luther King Jr. fue un líder visionario cuyo compromiso con la justicia y la igualdad cambió el curso de la historia estadounidense. Su vida, marcada por la lucha incansable contra la segregación y la discriminación, nos recuerda la importancia de la resistencia pacífica y el poder del amor y la unidad. El legado de King perdura, instándonos a continuar trabajando por un mundo más justo y equitativo para todos.